buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Los veo felices, los veo contentos. Se me hace que siguen con la inercia del aniversario que tuvimos el fin de semana pasado. ¿Cuántos estuvieron en el aniversario? Por gracia de Dios hemos podido cumplir como iglesia 5 años y hemos estado tan agradecidos por todo lo que vemos que Dios está haciendo en la vida de cada uno de ustedes, de nosotros. Y justamente estamos terminando la serie que iniciamos hace 3 fines de semana, que es la serie de elementos. Una serie de elementos donde conocimos los pilares de esta iglesia, de Lumina principalmente. Sergio nos hablaba la primera sesión acerca del Evangelio. ¿De qué es el Evangelio? ¿Cómo conocimos el Evangelio? Vai nos hablaba acerca de la adoración y cómo podemos ser correctamente adoradores en espíritu y en verdad. Pablo justamente en el día del aniversario habló acerca del discipulado, de cómo podíamos a través del discipulado también restituir la gloria de Dios y compartirla. Y el día de hoy cerramos con un tema muy interesante que es la generosidad. ¿Alguien puede decir amén? Y bueno, a la luz de la palabra, vamos a ver el día de hoy cómo el apóstol Pablo nos deja una profunda enseñanza en el libro de Segunda de Corintios. Si me puedes acompañar en tu Biblia, encender tu Biblia en Segunda de Corintios 9, 6 al 15. Lo voy a leer y si no va a aparecer en la pantalla. Pero esto digo, el que siembra escasamente, escasamente también segará. Y el que siembra abundantemente, abundantemente también segará. Que cada uno dé como propuso en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. Y Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes, a fin de que teniendo siempre todo lo suficiente en todas las cosas, abunden para toda buena obra. Como está escrito, Él esparció, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Versículo 10. Y el que suministra la semilla al sembrador y pan para su alimento, suplirá y multiplicará la siembra de ustedes y aumentará la cosecha de su justicia. Ustedes serán enriquecidos en todo para toda liberalidad, la cual por medio de nosotros produce acción de gracias a Dios. Porque la administración de este servicio no solo suple con plenitud, lo que falta a los santos, sino que también sobreabunda a través de muchas acciones de gracias a Dios. Versículo 13. Pero la prueba dada por esta administración glorifican a Dios por la obediencia de ustedes a la confesión del Evangelio de Cristo y por la liberalidad de su contribución para ellos y para todos. Ellos, a su vez, mediante la oración a favor de ustedes, también les demuestran su anhelo debido a la sobreabundante gracia de Dios en ustedes. Gracias a Dios por su don inefable. ¿Me puedes acompañar en oración? Dios Padre, te damos tantas gracias porque tenemos este privilegio de poder abrir tu escritura, de sumergirnos en ella, conocer tus atributos, conocer tus enseñanzas, Señor. Te pedimos que en este día no sea yo predicando, sino tu Santo Espíritu, tomando todo el control de esta enseñanza, Señor, para tu gloria. Padre, te pedimos que quedemos completamente exhortados, animados a hacer tu voluntad, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y vamos a hablar un poquito acerca del contexto de esta ciudad de Corinto. Porque vemos que es una iglesia, en la iglesia de Corinto, que precisamente el apóstol Pablo llegó para iniciar, para plantar la iglesia. Pero sinceramente, Corinto no era la ciudad ejemplar, por así decirlo. Nos dice que era una ciudad conocida por su riqueza, por su lujo y por su inmoralidad sexual. Entonces,
Se ve claramente cómo el apóstol Pablo tuvo una serie de crisis a la hora de escribirle. De hecho, él llega, planta la iglesia, pasa tiempo con ellos, alrededor de 1 año y medio, y de repente le llega el mensaje de que los corintios no están siguiendo las enseñanzas del evangelio de Cristo. Tenemos pistas de que hay una carta intermedia que no se menciona porque no fue inspirada y por eso no forma parte de la Biblia, pero que nos dice donde el apóstol está exhortándolos, está sufriendo y hablándoles desde el lado del sufrimiento. De hecho, Segunda de Corintios dice que es una carta que escribió con lágrimas, con tristeza. ¿Qué es lo que podemos ver? Que dentro de toda esta crisis, situaciones acerca de que se estaba predicando ya otro evangelio, otro Jesús, otro Espíritu Santo, vemos que había una situación, un conflicto entre los corintios y Pablo directamente. Ellos empezaron a menospreciar su autoridad, empezaban a rechazarlo, a rechazar su autoridad. ¿Debido a qué? A que Pablo no reflejaba la vida que ellos culturalmente conocían como exitosa. ¿Qué es lo que pasa? Llega Pablo, es una persona pobre, él tiene un minúsculo salario por lo que hace artesanalmente con las tiendas y vive de una forma muy humilde. Esa humildad, esa pobreza se suma a la circunstancia de que él vivía constantemente en persecución por el evangelio. ¿Qué contraste entre lo que los corintios estaban acostumbrados a ver, lo que para ellos era llamativo, ostentoso? ¿Qué es lo que pasa? No solo vemos el carácter, la conducta de Pablo, sino que vemos un contraste. Surgen unos falsos apóstoles que Pablo de forma sarcástica le llama los superapóstoles, y estos sí eran de una apariencia impresionante, tenían mensajes sofisticados y lo principal es que eran muy jactanciosos de todos sus propios logros. Cada sermón, cada predicación que daban se trataba más de sus logros más que del evangelio verdadero de Cristo. Eso es lo que estaba pasando como contexto. Tenemos dos extremos, personas muy elocuentes, muy llamativas, ostentosas, que reflejaban un aparente éxito. Y por el otro lado, menospreciando toda la autoridad del apóstol Pablo. Ahora, ¿sí recuerdas que al principio mencionábamos que quién plantó esta iglesia? Él mismo. ¿Te imaginas estar en una comunidad, llegar con tu equipo plantador y de repente pasar meses conociendo a las personas, comiendo con ellos, predicándoles el evangelio, conociendo su vida personal, orando por ellos, invirtiendo en ellos? ¿Te vas a seguir con la obra misionera que Dios ha puesto en tu corazón y de repente regresas y no eres bienvenido? ¿Te imaginas esa situación? Eso nos deja ver qué es lo que estaba pasando en esta situación específica con los corintios. En medio de esta situación, ya acercándonos hacia los versículos, hay una ofrenda de la cual se está hablando en estos capítulos. Pablo los exhorta por no tener su ofrenda lista, la cual venía recolectando Pablo de entre las nuevas iglesias que había fundado. Esto era para ser enviada a los pobres de Jerusalén, los cuales en ese momento estaban pasando por una terrible hambruna. Había iglesias que estaban juntándose por esa comunidad en la fe que representa a Cristo Jesús y daban una ofrenda, un regalo para ayudar a los pobres de Jerusalén. Pero ¿qué pasa? Llegamos a estos versículos donde empieza este sarcasmo de Pablo diciendo, yo sé que ustedes son muy generosos, yo sé que ustedes son muy dadivosos, pero por si las dudas voy a llevar unos hermanos para que vayan primero y no sea que nos avergoncemos de que no tengan su ofrenda lista.
¿Cuál era la prioridad de los corintios? Creo firmemente que no estaban pensando, tengo que juntar cada inicio de semana lo que le corresponde a los pobres de Jerusalén. Ellos estaban totalmente inmersos en quién tenía más, en quién hablaba mejor. Eso es lo que nos deja ver el corazón verdadero de lo que estaba pasando con los corintios en ese momento. Ahora, para Pablo esto no se trata solamente del dinero. Se trata más bien de la evidencia de que ellos no han sido transformados realmente por el poder del evangelio, ya que el evangelio en sí mismo es una historia completa de generosidad. Podemos ver en Mateo 6:24, dice, nadie puede servir a dos señores, pues menospreciará a uno y amará al otro, o querrá mucho a uno y despreciará al otro. No se puede servir a la vez a Dios y a las riquezas. Déjame darte la idea central en esta tarde de este mensaje. Dice así, la generosidad que nace del evangelio nos lleva a dar con liberalidad y glorifica a Dios con nuestro testimonio. La voy a repetir una vez más. La generosidad que nace del evangelio nos lleva a dar con liberalidad y glorifica a Dios con nuestro testimonio. Ahora, no sé si notaron una palabra no tan común que resalta en los pasajes en la idea central. Liberalidad. Viene de la palabra charis, que es la palabra que se usa para gracia o amabilidad, y que también se traduce como liberalidad, que es una disposición de bienes a favor de alguien sin ninguna prestación suya. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Volvamos al pasaje en el versículo 6, donde comienza Pablo y dice, por esto digo, el que siembra escasamente, escasamente también segará. Y el que siembra abundantemente, abundantemente también segará. Ahora, es curioso porque ¿es un principio complicado o es un principio sencillo de entender? Creo que todos podemos decir, claro, si siembro más, cosecho más, si siembro menos, cosecho menos. Y parece muy fácil entenderlo a la luz de la palabra y digo, me quedó claro, entendí mi devocional del día de hoy. Pero ¿qué pasa cuando ahora nos toca en la practicidad dar nosotros? No sé si les ha pasado ese sentimiento de, estoy perdiendo algo. A la hora de dar algo es como si me quitaran. A primera vista podría parecer que cuando damos estamos perdiendo algo de lo que tenemos, pero en realidad me gustaría que pensáramos en un ejemplo. Si pueden poner en su mente el ejemplo de un agricultor. Ese agricultor que está en medio del campo y ya tiene la tierra preparada y de repente tira la semilla al suelo. ¿Qué podríamos pensar? ¿Que él está perdiendo la semilla? Aparentemente eso pareciera que estamos perdiendo esa semilla. Pero ¿qué pasa en la mente, en el corazón del agricultor? Él, teniendo fe de la cosecha futura que obtendrá, lo da de corazón, lo siembra. Ahora, la generosidad a la que Dios nos está llamando no tiene el efecto de resta en nuestra vida, sino de multiplicación. Así como cuando tú momentáneamente piensas que estás perdiendo esa semilla a la hora de plantarla, eso termina en una multiplicación del fruto. Es interesante y por eso el primer punto del día de hoy es la generosidad que nace del evangelio revela un corazón de gratitud a Dios. Vemos en esta situación más adelante dos tipos de generosidad. Dice en el versículo 6,
El que siembra escasamente también segará. Y el que siembra abundantemente, abundantemente también segará. Que cada uno dé como propuso en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. Entonces estamos viendo en este punto que hay dos tipos de dar, dos tipos de generosidad. Tenemos una que es la sincera y tenemos una que es la obligada. La primera se define por el deseo que nace del interior, motivado por nuestro propio corazón. Pero verse obligado a dar se traduce en una renuencia interna que ha sido impuesta por la presión externa. Ahora, vamos a poner un ejemplo práctico. Aquí sé que les gusta a muchas personas el fútbol, así que piensen, no voy a decir nombres para no caer en juicio, pero piensen en su mente un futbolista totalmente millonario que saben que el dinero no es problema. Ahora, él, teniendo millones, dona muchísimo dinero a una organización. ¿Qué podemos decir de esa generosidad? ¿Que fue una generosidad sincera o que fue una generosidad obligada? No pequen de juicio tampoco. Yo creo que tiene más que ver por un tema impositivo que por realmente yo quiero desprenderme de toda esa fortuna que tengo para ayudar al prójimo. Ahora, vamos a desglosar un poquito más ejemplos de personas que también dan. Y en primer lugar tenemos a la persona que da, y a este le vamos a llamar el inversionista. ¿Por qué el inversionista? Porque él dice, yo gané durante todo este periodo este dinero, tengo esta cantidad ganada, y de lo que yo gané voy a invertir el 10% en el reino de Dios, porque en manos de Dios se va a triplicar. O el inversionista también puede decir, este mes tengo un negocio importante que cerrar, así que voy a dar mi diezmo para reprender al devorador y tener al de arriba de mi lado. Te hago una pregunta. ¿Qué pasa cuando nosotros damos esperando recibir? Dios tiene un carácter dadivoso en sí mismo. El problema es cuando condicionamos ese carácter de Dios a si me da lo que quiero por el hecho de lo que yo ya di. Si tú te identificas con este perfil, te gusta invertir, te recomiendo que inviertas en las acciones de Cristo, las cuales jamás perderán su valor. Puedes estar seguro de que jamás perderás ahí. Ahora tenemos otro tipo de personalidad, otro tipo de persona que da, el que da por culpabilidad. Es el que se siente culpable, entonces da por miedo a que le caiga un rayo. O da porque tiene ese miedo de que lo corran del trabajo porque no dio a Dios lo que era de Dios. O tiene el miedo, el temor de que se enteren todos sus hermanos en la iglesia de que no diezma, no ofrenda, no ayuda a los pobres necesitados. El legalismo produce culpa y produce la motivación incorrecta a la hora de que nosotros damos. Esta frase de voy a dar para que no me castigue Dios expresa nuestra poca comprensión del Evangelio. Porque es precisamente la cruz. Es la cruz la que nos dice que la deuda con el Padre ya la pagó en su totalidad Cristo. Si tratas de ganarte a Dios por medio de tu ofrenda, estás haciendo menor lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Cuando tú entiendes que lo que Jesús hizo por ti y que eso es suficiente en sí mismo para el presente, para el pasado y para el futuro, lo que produce en ti es el gozo, ese gozo de la salvación. Y esto da como producto un corazón radicalmente generoso. Otra variante de la persona que da por culpabilidad es la persona que da por trueque su servicio en lugar de dinero. Es como aquella persona que dice, yo vine a la iglesia, barrí el local de la iglesia y me tardé como 2 horas.
y la hora mínima está como en 1200 aprox. Entonces ya hasta me pasé. Dios es deudor conmigo. Y por otro lado tenemos al dador alegre, aquel que sí menciona la Biblia, a cual Dios se alegra con él. Dice, es quien ha entendido que las bendiciones las hemos recibido solo y únicamente por lo que Cristo hizo. La bendición en sí misma está en que yo me pueda desconectar de mis ídolos, en este caso que no tenga ningún apego para con el dinero que no sea mi ídolo, y eso demuestre mi confianza en el Señor Jesucristo. En esto descansa el dador alegre. Si podemos ver el versículo 8. Y Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes, a fin de que teniendo siempre todo lo suficiente en todas las cosas, abunden para toda buena obra, como está escrito, Él esparció, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y quiero regresarme al versículo 7 porque hay una palabra muy interesante ahí. Y se trata acerca de la preparación. Cuando dice que cada uno dé como propuso en su corazón, nos habla de que no hay un impulso culposo. No es como estoy adorando y de repente pasan con la canastita y listo. Sino que es el resultado de pensar, de analizar y decidir de antemano lo que va a estar destinado de mi generosidad por lo que Dios ha hecho en mi vida. Por eso dice que cada uno dé en presente lo que propuso en el pasado. Cuando el Evangelio de Cristo transforma nuestros corazones, nos lleva a la generosidad como una forma de vida, como una constante. Ya es parte de lo que somos nosotros. No estamos viendo y catalogando cuándo voy a ser generoso, si veo al perdido, si veo al necesitado. No, es una expresión natural de lo que Cristo está haciendo por medio del Evangelio constantemente en nuestras vidas. Es un deseo de bendecir, de prepararnos para poder ser de bendición para otros. Y esto te lo digo porque la generosidad no significa que sea solamente en exclusividad para los ricos o para los pobres. Es una actitud resultante de la transformación del Evangelio. En el punto número 2, dar con liberalidad confirma nuestra confianza en Dios y su provisión. Ahora te voy a poner un ejemplo sencillo. No sé si alguna vez te pasó o les ha pasado de forma indirecta, como cuando un papá le da a su hijo dinero, porque se acerca el Día de las Madres o se acerca el cumpleaños de su mamá. Entonces este padre le da dinero a su hijo y este hijo va a comprarle un regalo. ¿Y cuál crees que es la actitud del niño? ¿Le preocupa cuánto cuestan las cosas? Creo que ese niño en ese momento está más preocupado por cómo va a ser feliz a su mamá, por cómo va a sorprender a su mamá con esta gratitud. Pero él no está enfocado en que a él le costó, porque entiende que la provisión vino ¿de quién? Del Padre. Por eso nosotros como Iglesia de Cristo entendemos que toda buena dádiva viene del Padre. Que todo lo que tenemos es gracias a su provisión. Solo somos administradores de su gracia. No más que eso. Dios provee y multiplica, sí, en espiritualidad, pero también en cosas materiales. Y lo dice la Biblia, con un objetivo. No es para que nosotros acumulemos, sino que es para que podamos darlo, y dice con toda liberalidad. Podemos ir al capítulo. El 11 dice, ustedes serán enriquecidos en todo para toda liberalidad, la cual por medio de nosotros produce acción de gracias a Dios. Cuando nosotros damos generosamente, hacemos que las personas que reciben la generosidad volteen a ver a quién, a Dios.
No a nosotros, no cuánto damos, porque no se trata de dinero, se trata de una condición de nuestro corazón que refleja el evangelio mismo. El versículo 11 dice enriquecidos en todo. ¿Pero qué significa en todo? Por eso Primera de Corintios 1-5 nos dice enriquecidos en Él, en toda palabra y en todo conocimiento, así como el testimonio acerca de Cristo fue confirmado en ustedes. A este punto quiero llevarte a que entendamos todos como iglesia que todo se trata de Dios. En estos versículos, ¿quién enriquece a su pueblo? Es Él mismo. Ofrendamos con generosidad a través de Él, pero también representándolo a Él. Esto produce que haya acción de gracias para con Él. No se trata de nosotros. Y tenemos un tercer punto que nos habla de la generosidad es una confesión de fe que glorifica a Dios. Déjame contarte acerca del opuesto a lo que estaba pasando en Corinto. También tenemos otros actores en escena que son los macedonios. Ahora, esta iglesia de Macedonia, ellos sí prepararon esta ofrenda para los pobres de Jerusalén. Pero había un detalle, no es que en ese entonces estaban a la par en riquezas, en lujo, en que pudieran desprenderse fácilmente. Nos habla la Biblia en 2 de Corintios 8, del 2 al 4, y dice así: pues en medio de una gran prueba de aflicción, abundó su gozo, y su profunda pobreza sobreabundó en la riqueza de su liberalidad. Porque yo testifico que según sus posibilidades, y aún más allá de sus posibilidades, dieron de su propia voluntad, escuchen esto, suplicándonos con muchos ruegos el privilegio de participar en el sostenimiento de los santos. Qué increíble, porque Macedonia antes era rica porque tenía minas de plata, de oro, y podían tener una vida abundante económicamente, pero en esta situación el Imperio Romano había confiscado esas minas, dejándolos pero mal. Aquí la Biblia expresa que estaban en una profunda aflicción. Y quiero enfocarme en esa palabra profunda. Es equivalente a decir que estaban inmersos, sumergidos en una profunda miseria. ¿Te imaginas el contexto de unas personas que están rogando: hey Pablo, por favor, déjanos participar? Y Pablo diciéndolo, no, o sea, gracias, pero no gracias, porque conozco cómo están ustedes, conozco su situación. Y ellos, no, te rogamos, te suplicamos con muchos ruegos el privilegio de participar en el sostenimiento de los santos. Ahora, ¿qué es lo que me encanta de esta situación? Es que ellos no se victimizaron. No se victimizaron por la situación en la que estaban, sino que dice la Biblia que abundaban en gozo y sobreabundaban en la riqueza de su liberalidad. Cuando a causa de nuestra situación nosotros nos victimizamos porque estamos pasando una prueba o estamos en aflicción, podemos caer en la tentación de pensar que yo soy el que necesito la generosidad. Pero aquí la palabra es muy clara. Nos enseña cómo el corazón correcto está atento en qué puedo ayudar, en qué puedo servir. Y decíamos que no solamente hablamos de dinero. ¿Cómo puedo orar por la familia en Cristo? ¿Cómo puedo bendecir? ¿Cómo puedo proveer? ¿Cómo puedo dar? Cuando nosotros tenemos esa actitud, hemos entendido que nada de lo que tenemos nos pertenece y que solo Cristo es suficiente en nuestras vidas. Y te hago esta pregunta: ¿es Cristo suficiente en tu vida? Recuerdo la historia que comentaba Pablo el domingo pasado. Decía acerca de aquel joven rico. Yo mucho tiempo dije: qué bueno que no estuve en la Biblia y se me preguntó eso a mí. ¿Qué es lo que impide que podamos dar? ¿Qué es eso que nos está esclavizando a decir:
esto es mío, yo me lo gané. Si el día de hoy no habías tenido oportunidad de escuchar este mensaje, de escuchar acerca del Evangelio, de lo que Cristo hace, lo que Cristo transforma, lo que Cristo representa en nuestras vidas, déjame darte este último punto. Cristo es la máxima expresión de liberalidad, porque en 2 de Corintios 8, del 7 al 9, dice: pero así como ustedes abundan en todo, en fe, en palabra, en conocimiento, en toda solicitud y en el amor que hemos inspirado en ustedes, vean que también abunden en esta obra de gracia. Y no digo como un mandamiento, sino para probar por la solicitud de otros también la sinceridad del amor de ustedes. En el versículo 9 dice: porque conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico, sin embargo, por amor a ustedes, se hizo pobre, para que por medio de su pobreza ustedes llegaran a ser ricos. Esta es la máxima expresión del Evangelio. Aquel dueño de todo, el único merecedor, dueño de todo, él mismo se despoja de su gloria, toda su riqueza, para hacerse pobre, con un objetivo, y es que nosotros, que tú, que yo, por medio de su pobreza pudiéramos llegar a ser ricos, ricos en Jesucristo. Él se dio por completo para pasarnos de una pobreza espiritual a extremadamente ricos en Él. Cristo entregó su vida. Él no entregó el 10%, Él no entregó el 30%, Él se dio por completo. Él no escatimó, Dios mismo no escatimó dar a su propio Hijo para salvarnos a nosotros. ¿Quieres ponerte un termómetro de con quién te puedes comparar para dar? Solamente veamos la obra de Cristo, dándose por completo. Ahora, quiero dar gracias porque hemos sido testigos en Lumina de que hay muchos casos de generosidad, muestras de apoyo. Y quiero exhortarlos en amor a que no se dejen de hacer, que podamos nosotros en amor poder ser una iglesia que da con generosidad, una iglesia grande en generosidad que pueda discipular, que pueda invertir en el discipulado de otros, que sea una iglesia generosa en dar nuestros cuerpos en sacrificio vivo como adoración a Dios. Y por último, que seamos una iglesia generosa que da de gracia lo que por gracia recibió. Y continuar con la expansión de la proclamación del Evangelio de Cristo. Cierra tus ojos. Señor, nos maravillamos de tu Evangelio, Padre. De cómo cambias los corazones duros que tenemos, Padre, y los ablandas con tu amor, con tu perfecto amor. Gracias, Padre Santo, porque hemos entendido que nada de lo que tenemos es nuestro, pero que aún así a ti te plació dar conforme a tu voluntad a cada uno para ser administradores de tu gracia, Señor. Ayúdanos a ser una iglesia que da con liberalidad, que no escatima en entregarse por el prójimo. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.